El tema de esta noche es aprendamos a abrazar el sufrimiento y el fracaso. Amén. Aprendamos a abrazar el sufrimiento y el fracaso. Y vamos a ir a la palabra, a Jeremías capítulo 6, verso 14. Vamos a comenzar con este versículo base. Hermanos, el tema de esta noche es un poco, a lo mejor es de esos temas que no me gusta entrar, ¿verdad? No me gusta meterme ahí, dirán algunos, pero es necesario que vayamos a estos temas, basado en lo que dice la palabra, por supuesto. Jeremías, capítulo 6, versículo 14. Me regala un fuerte amén cuando ya se encuentre ahí. Amén. Hay un amén ahorita. Vamos a esperar los demás aménes. Le dije Jeremías 6:14. Un solo versículo para comenzar. La palabra del Señor dice así en Jeremías 6:14. Amén. A través del Espíritu Santo dice así. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz. ¿Qué más dice? Paz. Y mire cómo termina el versículo. Y no hay paz. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Y esto es lo trágico. Y no hay paz. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Quiero comenzar con una pregunta muy importante. Y es, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Qué sucedería si de repente viene Dios y nos advierte, le advierte a usted, me advierte a mí, cada quien en su casa, y viene Dios y nos advierte que a nuestra casa van a venir un montón de problemas, va a venir mucha gente a destruir nuestra casa, van a venir enfermedades a nuestra casa, van a venir problemas a nuestra casa, y la solución que Dios nos da es huyan de la casa, de su casa. Salgan de la casa. Huyan de su casa. La pregunta es, ¿cuántos haríamos caso a esa palabra? ¿Cuántos de verdad no fuéramos de la casa? Porque Dios está advirtiendo que a mi casa van a venir muchas cosas. Amén. Van a venir tormentas. Va a venir gente y va a destruir mi casa. Y eso es precisamente, hermano, esa es una pregunta importante porque a lo mejor muchos no creyeran. Ahora en día, pongámoslo en contexto actual, no contexto de la Biblia todavía. Si alguien viene y nos dice, el Señor dice que si no te vas de la casa, te va a ir mal, muchos no creyeran. Amén. Pues está loco, le dijeron, no hombre, yo no me voy de la casa. ¿Por qué? Otros a lo mejor pensarían en decir, vamos a aguantarnos hasta lo más posible, hasta donde se pueda. No nos vamos a ir de la casa. Vamos a aguantar la presión de lo que venga. Vamos a aguantar. Y a lo mejor otros dijeran, bueno, cuando dijeran la frase, ¿verdad? Me voy a ir cuando Dios me dé la señal o cuando Dios me abra el camino. Amén. ¿Me va escuchando las respuestas? ¿Por qué comienzo yo con esto? Porque eso es precisamente lo que está pasando en el texto. Ahí, el que acabamos de leer. Está sucediendo, hay una tribu que se llama la tribu de Benjamín. ¿Cómo se llama, hermano? La tribu de Benjamín. Y a esa tribu, ahí se encontraba Jeremías. Ahí en esa tribu de Benjamín. Y viene el Señor, no es cualquier persona, viene Dios, viene Jehová. Viene el Señor en el capítulo 6 y viene advirtiendo a la tribu, a esta tribu de Benjamín, y les dice palabras claras, 2 puntos. ¿Qué les dice? Su seguridad ya no es fuerte. Usted puede leer en capítulo 6, versículo 1 en adelante, puede leer esas palabras. Su seguridad
ya no es suficiente. Otra cosa que les dice el Señor es, sus murallas de la ciudad ya no van a ser suficientes. Amén. Está captando la advertencia de Jehová, ¿verdad? Sus murallas ya no van a ser suficientes. Su protección, su seguridad ya no va a ser suficiente. Por lo tanto, esta es la solución que da el Señor. Ahí lo puede leer, versículo 1, 2 y 3 y 4 de adelante. Escapen del lugar. Váyanse del lugar. Mire lo que dice Jehová. No les dice, quédense en la casa, quédense en su casa, sino que ¿qué les dice, hermano? Escapen, váyanse. ¿Y por qué tenían que escapar? La pregunta. Porque venía un ejército, el ejército babilónico, un ejército, un imperio que no había, ya había, ¿cómo le digo? Ya había pasado en otras ocasiones destruyendo el mismo lugar. Ya había pasado, hermano, 1 o 2 veces, según la historia de este pueblo. Y el problema es que al pasar 1, 2 veces destruyendo la misma tribu, la gente que quedaba, porque algunas eran esclavizadas, hermano, otras eran muertas, otras no se sabe qué pasaba con ellos, saqueaban el lugar, mataban a las personas, el imperio babilónico. Y esta tribu de Benjamín no era primera vez que ya habían pasado. Amén, hermano. ¿Me va agarrando el hilo? No era primera vez que había pasado un imperio destruyendo. Entonces, en esta tercera vez, por decirlo así, ¿cuál era el problema? El problema es que las personas que estaban ahí, cuando les advertían que venía otra turbulencia, otro imperio, otro problema, ¿sabe qué actitud tomaron ellos? La actitud de ya no creer en las palabras del profeta. Ya no voy a creer. O que venga lo que tenga que venir, aquí vamos a aguantar, parafraseando. Que venga, ¿verdad? El imperio, aquí lo vamos a agarrar, lo vamos a atender. Los corazones de las personas se habían cerrado y los oídos se habían cerrado. Y quiero que lea conmigo el versículo 10. En base a eso, miren lo que dice el Señor, porque el Señor está advirtiendo, amén. Jehová está advirtiendo y dice, ¿a quién me voy a dirigir? Dice el Señor. Son palabras del Señor, de Jehová. ¿A quién conjuraré para que me escuchen? Si tienen un oído, ¿cómo? ¿Cómo lo tienen, hermano? Incircunciso, incapaz de prestar atención. Si consideran la palabra del Señor, ¿cómo la consideraba este pueblo? ¿Verdad? Como una vergüenza. Mira a qué punto había llegado este pueblo de la tribu de Benjamín, cuando se le está advirtiendo que se vayan, que escapen, porque viene una tormenta, por decirlo así, ¿verdad? Vienen problemas, viene calamidad, viene muerte, y la actitud que toman ellos es, no, hombre, esa palabra del Señor es una vergüenza, ya no creemos en eso. Amén. No les agrada, dice el Señor en el versículo 10. No les agrada, no les gusta cuando les hablan estas cosas. Esa actitud de pensar, y aquí vamos entrando al tema, porque luego leímos el versículo 14. ¿Qué dice el 14? Esa es la actitud del pueblo. Mire, en el versículo 14 que leímos dice, y curan, o sea, este pueblo, curan la herida con liviandad. Y usted se pregunta, ¿y qué es liviandad? Acciones livianas. Como cuando usted se raspa, ¿verdad? Se raspa bien. Una raspadura bien hecha. Y usted dice, ay, no, solo agüita le voy a echar para que deje sangrar, ¿verdad? Una acción liviana que no necesita solo agua, sino que necesita otras cosas. Amén. O como que si alguno de nosotros, no le estoy diciendo eso, ¿verdad? No, es un ejemplo. Alguno de nosotros, ¿verdad? Se cae y de repente la pierna se le dobla. Ay, no le vamos a echar pomita para que le pase el dolor. No, ese pie tiene que volver. Amén. Un proceso. Pero mire lo que dice el texto. Y curan la herida, o sea, todo lo que escuchas del Señor y todo lo que está pasando, ¿cómo lo miran ellos? Con liviandad, es decir, como,
sin darle la importancia necesaria. Amén. ¿Me vamos entendiendo? ¿Y qué es lo que dicen ellos? No, hombre, que hay paz, hermano. El pueblo así decía, ¿verdad? La tribu. Ahorita estamos en paz todos en la casa. Y viene aquí Jeremías diciendo que viene el no sé quién, ¿verdad? Destruirnos. Dice que hay paz, que hay paz. Pero el Señor está diciendo que no hay paz. Jehová está diciendo no hay paz. Y ellos piensan que sí hay paz. ¿Qué tiene que ver esto, hermano, con nosotros? Bueno, tiene mucho que ver. Porque estamos hablando de abrazar el fracaso y abrazar el sufrimiento como cristiano. Así yo le pregunto a usted, ¿a quién le gusta sufrir? Nadie me va a decir yo. Nadie me va a decir eso. Amén. Nadie me va a decir, hermano, a mí me gusta pasar dolores, ¿verdad? No, nadie va a decir eso. Sin embargo, es parte del paquete de llamarnos cristianos. Sufrir, sentir dolor, es parte del paquete, le repito, de llamarnos cristianos. ¿Por qué? Porque la pregunta, aquí entra otra pregunta. ¿Qué actitud tomamos? Y esa es para usted y para mí. ¿Qué actitud tomamos frente al dolor, frente al fracaso, frente al sufrimiento como hijos de Dios? Quiero que piense en eso, hermano. Que reflexione. ¿Qué actitud tomo yo como hijo de Dios? Y aquí pueden entrar muchas respuestas. ¿Por qué? Porque podríamos caer en el error de la tribu de Benjamín. Me está pasando un montón de problemas en mi vida y yo lo que estoy haciendo es ignorarlo, ignorar el sufrimiento. Pero nunca resuelvo. Amén. Le estoy echando pomada a la herida, pero así no se va a sanar. Así no se va a sanar. Le estoy, ¿verdad?, diciendo a mi familia, no, hombre, si con Cristo todos lo podemos. Está bien, es cierto, pero nunca solucionamos. Nunca arreglamos. ¿Me va a entender? Existen, hermanos, todo tipo de dolores y sufrimientos que podemos experimentar, ¿verdad? Y los tipos de dolores pueden ser las enfermedades. Por ejemplo, dígame algunas enfermedades: el cáncer, ¿qué más? Insuficiencia renal, diabetes, problemas cardíacos. Son tipos de dolores que experimentamos ya por naturaleza, ¿verdad? Son tipos de dolores que ya por naturaleza, por ser seres humanos, podríamos o no entrar en eso. Pero existe otro tipo de dolor, que no es un dolor físico, sino que tiene que ver con el dolor sentimental. Amén. El dolor sentimental, el sufrimiento, por decirlo así, basado en los sentimientos. En donde, hermanos, yo puedo entrar en una etapa donde yo puedo sentirme fracasado por lo que me está pasando. Amén. Yo puedo estar sufriendo y sentirme muy mal. Y eso ahí, a muchos cristianos, ¿qué hacen? Lo botan, hermano. Lo botan. El sufrimiento, no estoy hablando de las enfermedades, sino el sufrimiento en el interior, ¿qué hace? Bota al cristiano. Le bota la relación con Dios. Le bota todo lo que ha venido construyendo. Y es por eso, me gustó una frase que alguien dijo, que la carta de presentación de Dios son los milagros. La carta de presentación de Dios son los milagros. Porque obviamente nosotros creemos en un Dios que puede sanar, ¿verdad? Todo tipo de enfermedad Dios lo puede sanar. Amén. Amén. Dios lo puede hacer. Pero estamos hablando del tipo de dolor físico. Amén. Cuando hablamos del dolor o sufrimiento sentimental, estamos hablando de otra cosa. Dios puede sanar tu cáncer. Dios puede sanar tu insuficiencia renal. Dios puede sanar tu corazón. Dios puede sanar lo que sea, porque es Dios. Pero cuando hablamos de los sentimientos, ahí ya no es solo actuando Dios. Ahí entramos nosotros también. Amén. Ahí entramos nosotros porque la sanidad en los sentimientos
no es solamente trabajo de Dios, hermano. Es trabajo de nosotros, agarrándonos de la mano de quién, de Dios. ¿Cómo cambia, verdad? Claro, en una enfermedad Dios puede sanar, sí, porque tiene el poder. Pero cuando hablamos de los sentimientos, del sufrimiento en el interior, de lo que me esté pasando, cuidado con caer en la liviandad, es decir, en darle esa poca importancia. Porque hermano, eso es lo que pasa. Nosotros cometemos el error al dolor emocional, a un corazón herido, a un corazón quebrantado por diferentes circunstancias o porque fracasó en algo usted o fracasé yo en algo. Ese tipo de sufrimiento, ¿qué hacemos? Le damos palmaditas y decimos, ya va a pasar, y no va a pasar, hermano. Sorpresa, ¿no? No va a pasar, hermano. ¿Por qué? Porque es parte, le dije al principio, del paquete de llamarnos hijos de Dios. Mi hermana acaba de decir una palabra, proceso. ¿Y cuánto dura un proceso? Y me pregunta usted a mí. No sé. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe cuánto va a durar su posible sufrimiento por algo o por algo. Solo Dios sabe. Yo no tengo la respuesta, hermano. Pero aquí entra la parte que tenemos que agarrar. Porque cuando me rechazan, eso ¿qué pasa? Cuando alguien me rechaza, me ignora, me abandona, me reemplazan, ahí comienzo a sufrir, ¿sí o no? Cuando me traicionan, confío en alguien y me falló, ahí empieza el sufrimiento. Cuando tengo un sentimiento de pérdida, algo que nunca va a volver a ser lo mismo, comienzo a sufrir también. Cuando hay una desilusión, ¿qué es la desilusión, hermano? Cuando pensamos que iba a ser diferente el asunto y no fue diferente. Amén. Tenemos expectativas y no se llegó a la expectativa. Cuando hay injusticia, sufrimos, hermano. Cuando hay injusticia, vea que sí sufrimos. Cuando hay una injusticia, sufrimos. Cuando tenemos sentimientos de soledad, sufrimos. Nos llegamos a sentir solos. Nadie me entiende. Ahí pasan la frase, pues nadie me entiende. Estoy solo, sola. A nadie le importo. Ahí va la frase. Y comenzamos a sufrir. ¿Verdad? Comenzamos a sufrir. Y lo último, cuando hay frustración espiritual. Frustración espiritual. ¿Qué es esto? Yo ya serví, yo ya oré, yo ya fui a la iglesia, yo ya apoyé y nadie me felicita por eso. Y ahí comienza la frustración, ¿qué? Espiritual. Porque esperamos el aplauso de quién? Del mundo. De las personas. Nunca me recompensan, yo ya hice, ya acá. Ese es el error. Y muchos cristianos podemos caer en ese error de frustración espiritual. Vamos entendiendo, hermana, en el hoyo que nos acabamos de meter. Amén. Y nos tocaba la palabra, vamos a la palabra. ¿Verdad? Estamos viendo un panorama de abrazar, no se lo olvide el tema, abrazar el sufrimiento y el dolor. En otras palabras, yo vengo a decirle, hermano, tenemos que aprender a vivir con eso. ¿Y se puede vivir con eso? Amén. Con el dolor, con la frustración. Se puede, ya vamos a ver por qué. Ahora, el dolor emocional debe de ser tratado. Ya vimos el dolor, sus diferentes facetas. Ya vimos lo que pasa con nosotros, espiritualmente hablando. Ya hablamos del dolor físico, ya vimos que ese es un tipo de dolor que Dios puede sanar, ¿verdad? Pero el emocional es otra cosa. Y la pregunta es, ¿cómo comienzo a tratar esto? ¿Cómo comienzo a tratar ¿cómo le digo? Este sufrimiento, este dolor emocional, estas heridas que ando? Porque cada uno, hermano, en su interior podría dar una herida. O muchas heridas. Que más que no las va a andar diciendo, hermano. Pero aquí las anda. Amén. No las va a andar contando. ¿Cómo trato eso? Bueno, comencemos, hermano, con ese concepto de sufrimiento y fracaso. Y lo primero que tenemos que hacer es ya no ver el sufrimiento y el fracaso, ya no verlo como una molestia,
que tengo que ignorar. Ese es el principio. Yo ya no tengo que ver el sufrimiento y el dolor como ¿qué le dije? Como una molestia que tengo que ignorar, ¿verdad? Porque viene alguien y le dice, ¿tienes problemas? Sí, ignorarlo, hombre, ignorarlo. Ya va a pasar. Y esas frases tienen mucho poder. Porque usted le está haciendo creer a la persona que los problemas van a pasar. ¿Y cuál es la sorpresa? Que no pasan rápido, hermano. Amén. Entonces no hay que ver el sufrimiento y el dolor como molestia, como algo, hermano, que ignorémoslo. Ay, le debo 5 meses, hay que ignorarlo. Qué galán, ¿verdad? Que fuera así, ¿verdad? El niño está enfermo, ignorarlo. Así es, hermano, ignorarlo. No hay comida en la refri, ignorar la refri. Así es. ¿Qué hay que hacer, hermano? Accionar, accionar, ¿verdad? Y lo mismo es con los sentimientos. No hay que decir, ignorar los sentimientos que están pasando por ti. No, hay que trabajar esos sentimientos. Y lo otro, que no hay que ver el sufrimiento o el fracaso como un obstáculo que tengo que vencer y superar lo más rápido posible. Quiero que me entienda esto. El error es cuando yo miro el sufrimiento y el dolor como un obstáculo que tengo que pasar ya, rápido. Eso es un error, hermano. ¿Por qué? Porque cuando miramos el sufrimiento como un obstáculo que tengo que pasar ya, se recuerda un tema que vimos anteriormente. Hago las cosas no para Dios ya, sino para mí, para mi voluntad, a mi manera. Y cuando la gente comienza, ¿verdad?, a querer solucionar el sufrimiento o lo que está pasando, ya, mañana quiero que todo sea color de rosa, va a pasar eso. Va a pasar eso. Pregunto yo a hermano Marco, ¿va a pasar eso, hermano? No, ¿verdad? No, hermano, no va a pasar. Va a venir un siguiente día y posiblemente los mismos problemas van a estar apareciendo. Va a venir la siguiente semana y posiblemente siga ahí el mismo problema apareciendo. Entonces yo, como le dije, no tengo que ver el sufrimiento, número uno, como que le dije, como una molestia que tengo que ignorar. Y número dos, como un obstáculo que tengo que vencer ya. No tengo que ver el sufrimiento así, hermano. ¿Por qué? Aquí viene la parte buena que tenemos que aprender. El dolor es un maestro. Me gustó eso. Yo dije, esto lo comparto. El dolor es un maestro que Dios usa para transformar nuestra vida. ¿Lo agarró? ¿Lo agarró? El dolor, el sufrimiento, el dolor, el fracaso, lo que sea, es un maestro para que me enseñe a qué, que Dios usa para transformarme todos los días de mi vida. ¿Cómo cambia el panorama? ¿Verdad? ¿Cómo cambia el panorama? Porque si yo miro el dolor, miro mi fracaso, miro mi sufrimiento como un maestro, entonces yo cambio el chip y digo, este día, a pesar de lo que me esté pasando, lo voy a agarrar como aprendizaje. Amén. Lo voy a agarrar como aprendizaje. Dios, y usted le puede hacer la pregunta a Dios, Dios, ¿qué me estás enseñando con esto que está pasando ahorita en mi familia? Con esto que está pasando en mi trabajo, con esto que está pasando en mi relación, con esto que está pasando con mi hijo, con mi hija. ¿Y ya cómo cambia, hermano? Yo le estoy preguntando a Dios, ¿qué me vas a enseñar hoy? Pongamos que es la fecha de hoy. Hoy, viernes 11, 11 de julio. ¿Qué me enseñaste hoy con el problema que tuve? ¿Qué me enseñaste hoy con la necesidad que tuve hoy? Le pregunto a usted a Dios eso. Seamos honestos, hermano. Seamos honestos. Usted le pregunta a Dios todos los días, si en medio de la prueba, ¿qué le está enseñando Dios a través de eso? No todas las veces le preguntamos a Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a la parte de, no, es que tengo que vencer el obstáculo ya.
O me voy a la parte de ignorarlo, ignorarlo. Ese es el problema. Amén. Vamos a la palabra, mire lo que dice la Biblia. Isaías, capítulo 30, verso 20. Me voy a apurar por el tiempo, hermano. 30. Isaías, capítulo 30, verso 20. Capítulo 30, verso 20. Amén. Isaías, capítulo 30, verso 20. Y dice así: bien que os dará el Señor pan. ¿Quién llegó? ¿Pan de qué? De congoja. ¿Y agua de qué? Va, hago una pausa ahí. ¿Quién va a dar ese pan de congoja y de angustia? Va, el Señor, Jehová, Dios, me va a dar ese pan de congoja y de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados. Cuando dice los maestros, ¿a quién se refiere? Al sufrimiento. Al pan de congoja y a quién, y al agua de angustia. Sino que tus ojos verán a quién. A tus maestros. Ahí está, hermano. A tus maestros. En otras palabras, ¿qué me está diciendo el Señor? Bueno, Judá, hermano, hablando de este pasaje, Judá, cuando prosperaba y estaba cómodo, tenía un error. ¿Cuál era? El error de ya no escuchar a Dios. Mire, cápteme esto, agárreme esto. Cuando aparece el pan de congoja y aparece el agua de angustia, todos volvemos a escuchar a Dios. Cuando todo me va bien, cuando tengo comodidad, cuando tengo pisto, cuando tengo esto, cuando tengo éxito, pocas veces, pocos cristianos se acuerdan de Dios. Cuando todo me va bien, la sintonía con Dios se pierde. Pero cuando hay ¿qué? Un pan de congoja, perdón, cuando hay una angustia, cuando hay una enfermedad, cuando hay un dolor, cuando hay un sufrimiento, ¿qué hace ese dolor? ¿Qué hace el sufrimiento? ¿Qué hace? Me conecta, me sintoniza. ¿Con quién? Con el Señor. En otras palabras, le voy a regalar esta frase para que la ponga en las redes sociales. Amén. Siempre es mejor estar incómodo y sintonizado con el Señor que estar cómodo y fuera de la sintonía de Dios. Amén. Lo dije rápido, ¿verdad? Siempre es mejor estar incómodo y sintonizado con el Señor que estar cómodo y fuera de sintonía de Dios. En otras palabras, para ir cerrando, ¿qué es lo que, al comprender esto del sufrimiento y del dolor, qué acciones o qué es lo que yo debo de saber en cuanto al sufrimiento y el fracaso bajo la voluntad de Dios? Hay tres cosas, con esto voy a cerrar. Número 1, no todos los dolores serán sanados rápidamente por Dios. Número 1, no todos los dolores, refiriéndome al dolor y sufrimiento que tiene que ver con los sentimientos. ¿El qué? Esto es en base al sufrimiento y el fracaso bajo la voluntad de Dios. La comprensión de esto me lleva al punto número 1. No todos los dolores serán, ¿qué? Sanados. Rápido, ¿verdad? Por Dios. Y vamos a ver un ejemplo de la palabra. Oseas 5:15. Voy a pedir a un voluntario que lo pueda leer. Oseas 5:15. Oseas 5:15. ¿Qué dice, hermano? No todos los dolores, le dije, serán sanados. En mi proceso de vida, de lo que esté sufriendo, no todo va a ser sanado, hermano. Siempre va a haber algo.
porque estamos hablando de los dolores no físicos, ¿verdad? Sino dolor o sufrimiento interno o por alguna circunstancia. ¿Qué dice Oseas 5:15? ¿Quién lo oyó? Amén. ¿Qué dice, hermano? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Qué dice al final? En su angustia. Ahí está. Es importante comprender entonces que el dolor que le dije es un maestro. Es un maestro, no es un enemigo. Amén. El sufrimiento no es un enemigo, es un maestro. Cámbiale, hermano. Cambiémosle. El sufrimiento, la necesidad, la tormenta, lo que usted quiera poner, lo que está pasando en su interior, no lo mire como enemigo, que es el problema que muchas iglesias lo miran así. Ora por eso, clamarle que el Señor, a tus sentimientos, que te los cambie. No es así, hermano. No es así. Lo que está pasando, claro que puede ser tratado, puede ser trabajado, pero hay que entender que no todo va a ser sanado. No todo. Sino que lo que no se sane se convierte en ¿qué para mí? Maestro. En un aprendizaje, en un maestro. Amén. Amén. Que Dios está utilizando para trabajar en mi vida, para moldearme, mi carácter, para quebrantar aquellas cosas que no son agradables a Dios. Mire cómo trabaja Dios. ¿Por qué el Señor deja que suframos? Se escucha raro, pero ¿por qué el Señor deja que pasemos por tormenta? Para trabajar en cada uno de nosotros, en el carácter duro que soy. ¿Cómo un problema puede cambiarte, hermano? ¿Verdad? ¿Cómo una dificultad puede cambiarte? El sufrimiento emocional es un proceso, ¿sí o no? ¿Pero para qué? Podría ser, para reordenar prioridades. Ahí comienza a trabajar Dios. En la necesidad que tengo, Dios puede moldearme para que nos demos cuenta cuáles son las prioridades que yo tengo. Y es increíble, pero muchos podría ser que ahorita, y dijo el pastor Gonzalo el miércoles, algunos dijo, ponen otras cosas antes que a Dios, que puede ser qué, dijo, puede ser personas, puede ser los hijos, puede ser esto, puede ser endiosar, ¿verdad? Entonces, debe ser la prioridad? Dios. Y a través de la dificultad, Jehová podría estarnos hablando. Número 2. El dolor es usado como un revelador. El dolor es usado como un revelador. Cuando digo revelador, ¿a qué me refiero? Muestra. Que muestra, ¿verdad? Revela. ¿Es que revela? Lo que verdaderamente hay en el corazón, hermano. El sufrimiento, el dolor, el fracaso es usado por Dios para revelar en nosotros lo que hay en nuestro corazón. Cuando alguien tiene problemas, ahí se mira el verdadero Ernesto Escalante. Amén, hermano. Ahí se mira el verdadero hermano. Bueno, cuando todo está bien, ahí no se mira el verdadero hermano Ernesto Escalante. No, cuando tiene problemas, ahí sí. Ahí sí. ¿Qué hace? ¿Cómo habla? ¿Cómo actúa? ¿Cómo acciona? ¿Qué medidas toma? ¿Qué prioridades tiene? ¿Busca o no busca al Señor? ¿A dónde? En medio de los problemas. Mire lo que dice Jonás, el ejemplo bíblico. Jonás 4, versículo 3-4. Se lo voy a leer. Jonás 4, versículo 3 y 4 dice: Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Está hablando Jonás. Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Cuántos han leído la historia de Jonás? Jonás llegó a sentir tanto dolor y frustración en su corazón de desear la muerte. ¿Por qué? Se pregunta usted. Porque Dios hizo Dios no cumplió lo que hizo. En un principio Dios dijo: voy a destruir a los ninivitas, a los de Nínive. Y yo solo te mando a ti a que vayas a qué?
a advertir eso, pregonar, a pregonar. Pero ya sabemos la historia, Jonás no hizo eso, se fue todo lo contrario. Y cuando volvió después del pez, del gran pez, ¿qué pasa? Viene Dios y perdona a los de Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Comienza, Señor, qué bárbaro, frustración, enojo. Si yo fui allá, me comí un pez, y solo para que vengan vos, ¿verdad? Y digas que ya no. ¿Cuánto nos enojaríamos? ah, Esa dificultad en Jonás, esa adversidad que pasó, ¿qué hizo? Reveló lo que había en su corazón. Y con esas palabras que leímos en el versículo, ¿qué tipo de persona encontramos en Jonás? Que tenía un corazón lleno de soberbia, posiblemente. Ira. ¿Qué más? Orgullo, vanidad. Ese problema reveló lo que Jonás andaba en el corazón. Y ese es Dios con nosotros. En medio de los problemas, va a revelar lo que hay adentro. Amén. Lo que hay en tu corazón adentro. El dolor no se trata de lo que nos hicieron, sino de lo que hay en el corazón, hermano. No se trata, no mire el dolor como me hicieron, me quitaron, me agarraron y que me sacaron. Yo sé que no es fácil, no es fácil verlo así, pero estamos aprendiendo esta noche que se trata el dolor, el maestro, se trata el dolor, ¿verdad? Se trata de verlo como ¿qué? Como un revelador que saca lo que hay en mi corazón. ¿cómo reaccionamos? Para terminar, número 3. La sanidad del dolor emocional viene, escuchó, la sanidad del dolor emocional viene cuando aprendemos a ver nuestra historia o nuestra vida, como quiera ponerlo ahí. Cuando aprendemos a verla a la luz de quién? A la luz del propósito del Señor. Hay sanidad para el dolor, para las circunstancias malas. Si Dios quiere, Hay sanidad, pero recuerden, no todo se va a sanar, pero sí hay sanidad en algunas cosas. Hay sanidad para los sentimientos que no están bien en el interior. Hay sanidad. Pero ¿cuándo ocurre la sanidad? Cuando yo aprendo a ver todo lo que hay en mi interior, lo pongo a la luz del propósito y la voluntad de Dios. Cuando yo hago eso, me gusta esta palabra, reinterpreto lo que pasó en mi vida. ¿Qué significa reinterpretar, hermano? Usted pasó un montón de problemas, pero ahorita, digamos. Usted pasó un montón de dificultades horribles, pero usted viene y se sienta y comienza a reinterpretar todo lo que le pasó. ¿Y cómo lo reinterpreto? Comienza a pensar, a meditar y a decir, bueno, esto me pasó por algo, pero Dios, ¿qué me estás enseñando con esto a mí? No ponga a Sutana, Mengano, a mí, ponga su nombre ahí. A mí, ¿qué me estás enseñando con eso que me quitaron? Con eso que no tuve, con esa injusticia, y ponga todos los problemas interiores posibles. ¿Qué me estás enseñando a mí? Y usted comienza a reinterpretar su vida y comienza a darse cuenta de que Dios sí puede sanar. Sí nos puede ayudar a salir adelante. Terminamos con un versículo, Romanos 8:28. Ya lo conocemos el versículo, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforma su propósito. Ahí va la palabra. Dios nos ayuda cuando nos sometemos ¿a dónde? Al propósito de Dios. Y Dios no nos ayuda cuando nosotros nos metemos por nuestra propia carnalidad a sentimientos, a errores y cosas en el interior que Dios sí puede sanar, pero que nosotros no dejamos que sane. Amén. Así que, hermanos, no es lo mismo buscar alivio que buscar propósito. ¿El alivio cuál es? Cuando mis problemas sentimentales o problemas relacionales o problemas de carácter, lo que sea, yo les echo pomita, una pomadita. Ya va a pasar. No va a pasar.
No es lo mismo buscar alivio que buscar el propósito en medio del dolor. Amén. Vamos a orar en esta noche.